Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tabata de Identifica un Narcisista. Hoy vamos a tener un capítulo súper interesante. Como ustedes saben, soy el primer canal que hubo en español sobre este tema, el trastorno de personalidad narcisista. Y hay más de 1000 capítulos en mi canal sobre este tema. Hemos tocado temas desde la familia, los narcisistas en el trabajo, los narcisistas en la familia, obviamente en la pareja. Y fui también una de las primeras en tocar este tema esotérico, digamos, del lado del narcisista, no nada más del lado de la psicología, sino también de este lado energético. ¿Qué significa la presencia de los narcisistas en la Tierra? ¿Por qué hay narcisistas? He hablado de esto en algunos capítulos de este orden universal que existe de alguna manera. Y este es un tema que tenía ya muchas ganas de tocar desde hace mucho tiempo, pero no había encontrado la persona correcta. Y el otro día, viendo ahí unas entrevistas en YouTube, vi a Diana Restrepo, que es nuestra invitada el día de hoy, una chica colombiana. Saludos a Colombia, adorado. Y me encantó la forma en que habló de este tema. Ella es una medium y vamos a hablar sobre los narcisistas después de la muerte. Identifica un narcisista. ¿Qué pasa con estas almas eh, que tienen una vibración muy distinta a alguien empático? Y ella, bueno, está un poquito empapada con el tema, pero quiero ahora sí como su visión, pues, inocente, digamos, abierta, de lejos de esta contaminación de este tema, bueno, que sí es mucha información, pero yo sé que ella le va a dar en el clavo y sé que ustedes se van a sentir muy identificados con muchas cosas de las que vamos a hablar en este capítulo. Entonces, quiero presentarla. Ay, espérame, se me apagó la computadora. A ver, Diana, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Buenas noches. Gracias Bienvenida. por la invitación, gracias por el espacio. Gracias por, yo siempre digo abrir estos espacios para, pues, hablar de estos temas que de pronto tradicionalmente no se hablan. Yo vengo conectando con el mundo espiritual desde hace muchos, muchos años. Te estaba contando que todo mi proceso empezó al principio porque veía muchas entidades, un tipo, bueno, yo no sé si utilizar la palabra oscura, pero al principio las entidades con las que conectaba me generaban mucho, pues digamos la palabra temor o miedo porque no sabía qué eran, hasta que empecé como a prepararme en relación al proceso porque veía seres vestidos de negro, veía seres como de otras dimensiones, a veces me Desde muy hablaban a pequeña, oído ¿no? desde muy pequeña Ujú. y yo me acostaba a dormir y yo escuchaba como voces que me pedían ayuda, como ayuda, ayuda. Sí, pero o a veces una voz, bueno, como una risa que podía ser como molesta, pero pues como era desde tan pequeña, yo lo empecé como a normalizar y en mi casa como que entendíamos que era algo espiritual, entonces pues lo dejé pasar y solo como hasta los 20 años fue que me di cuenta que había algo diferente en mí, o sea, que yo conectaba con las personas de una manera diferente y que cuando una persona se paraba al frente mío, yo veía a esa persona como que tenía un color. ¿Y qué quería decir ese color? Algo referente a sus rasgos de personalidad o cómo estaba su energía, o cómo estaba su vibración. Entonces, entre más alto o más conciencia tenía una persona, los colores en su cuerpo eran diferentes, ¿sí? Los colores eran llamativos, eran más sutil, pero cuando había una persona como muy racional o como que su energía un poquito más densa, el pecho se pone como oscuro, ¿sí? Entonces ahí yo empezaba a identificar como el tipo de personas, ¿no? ¿Qué tipo de personas sabían cómo vibraba cada una de las personas en el mundo? Quiero decir, sí, o las que empezaba yo a atender en consulta, por ejemplo. A ver, para empezar ya a entrar como, al tema bien, y yo sé, también por experiencia, y bueno, yo sé que muchos de mis seguidores saben, han oído hablar un poquito de algunas cosas que yo hacía de chiquita, que también un poco brujita, ¿no? He tenido muchas experiencias con estas otras dimensiones de muchas maneras. Sé que hay muchas dimensiones, que en una puede Ujú, haber aliens, en otras duendes, ujú, hadas, fantasmas, o sea, vaya, es infinito, ¿no? La cantidad de criaturas que podemos encontrar en estas diferentes, dimensiones. sí. Tú, digamos, como medium, generalmente, ¿qué tipo de criaturas ves de ese otro lado? ¿Qué tipo de criaturas has tenido contacto? Uy, es que ahí empezamos con muchas, porque al principio, te digo que al principio era densidad. Yo estaba muy pequeña y conectaba con seres que no era cómodo o creo que personas que habían trascendido. ¿Sí? Y que necesitaban como un poco más de ayuda. Entonces, en la medida en que fui creciendo, me di cuenta que necesitaba prepararme, entonces empecé a prepararme y ya empecé a conectar con otro tipo de seres, eran de colores, eran altos,
ya me he dado cuenta que su frecuencia era más elevada porque mis ojos tenían que empezar a mirar más hacia arriba. Cuando es una persona que ha fallecido, me doy cuenta que tengo que mirarla al mismo nivel, cómo están vestidos. Entonces he conectado con fallecidos, he conectado con seres multidimensionales, he conectado con seres elementales de la naturaleza, los he visto, me han hablado. En sueños he conectado con, a veces símbolos, llegan como unos símbolos como si trajeran información, pero los símbolos trayendo como una vida propia, o sea, una información. Conecté con unos seres que eran como, sí eran como extraterrestres, pero explicaban que eran como menos evolucionados que nosotros, o sea, su forma no es así física, podían ser como, yo sé que va a sonar como raro, pero parecían como mostricos chiquiticos, como los Gremlins, creo que hay una película. Entonces, una vez vi como unos seres así, pero me mostraban que era de otro planeta, como no tan como menos desarrollado que nosotros. He visto, bueno, unos seres que vienen a traer sanación, o sea, como de colores azul, azul, sí, como altos de color azul. Ellos dicen que vienen a ayudarnos a traer medicina a este plano. Sí, es como de esos son los que puedo ahorita acordarme, como en el Tú proceso. He visto seres también como, conecté hace mucho tiempo con un ser que era mitad hombre, digamos, y la otra parte era como mitad toro, pero eso me pasó, fue ayudando a una persona en un proceso como de liberación y apareció eso. Me impactó. He visto unos seres chiquiticos como salir de la tierra, como si fueran soldaditos pequeñitos vestidos de oro. Entonces, por eso digo, hay muchos, como muchos seres, ¿sí? Empecé como muchos, muchos yo en la seres. entrevista que vi, bueno, que donde te descubrí, hablabas un poco, bueno, de que, por ejemplo, esto, que veías hacia arriba cuando eran como seres, digamos, Más avanzados. más avanzados y, bueno, personas que acababan de fallecer o algo, que querían comunicar algo con sus familias. Hay una pregunta que te quería hacer, es un poquito extraña, pero estos seres como de luz, que son como superiores, ¿crees que en algún momento ellos hayan sido humanos? Hay unos, no necesariamente humanos, pero hay unos que dicen que sí se han encarnado en otros planetas. Supongamos que muchos de los que ya han hecho que ya están en un estado más elevado, su última encarnación no fue el planeta Tierra, ¿sí? Pero hay unos que dicen que tienen más cercanía o entienden nuestro proceso, entienden que tenemos que alimentarnos porque ellos ya no se alimentan, ¿sí? Entienden que tenemos que levantarnos, ellos dicen levantarse como toda la vida, tener que trabajar, me decían ellos, pero Ujú. muchos de los que, por ejemplo, ya han evolucionado dicen que como que su última encarnación no fue aquí en este planeta. Por ejemplo, lo hicieron en un planeta un poquito más avanzado. Ahí sí podríamos hablar como extraterrestres y ya pasan a otro plano de conciencia superior donde ya no necesitan un cuerpo denso como el nuestro, o sea, ya no necesitan esta Pero que quizás sí corporalidad. pasaron por aquí antes. Sí, sí pasaron, pero muchos refieren que no fue la última antes de ser esos seres, ¿sí? Okey, claro. Pero hay unos que son los que sí son los maestros ascendidos, Tabata, ¿sí? Digamos, los maestros ascendidos, es que hablamos de seres de luz, ahí tendría yo que hacer, claro, Ujú. una comparación, es que a veces vemos a los seres de luz como, por ejemplo, guías, ángeles o arcángeles, pero hay otros como maestros, como por ejemplo la madre, digamos que es Jesús o la Virgen María u otros maestros, que ellos sí, su proceso evolutivo lo hicieron en una experiencia aquí en este plano terrenal, en este plano junto a los humanos. Por eso dicen que son de los que más conocen nuestro proceso, esos seres. Y ahí ya serían maestros ascendidos. Yo quiero decirles, antes de continuar y para que entiendan un poquito quién es Diana. Diana ha hecho, muchos trabajos de canalización, se dedica a eso, tiene sus páginas, obviamente las vamos a poner al final de este capítulo, da talleres de canalización y este tipo de cosas, y ha ayudado a muchas personas, fue algo que ella fue descubriendo poco a poco. En un principio no sabía si era verdad o no, lo que ella veía, si estaba un poco loca, ¿no es cierto? Pero, poco a poco fue como, pues, aprendiendo cada vez más y canalizando esto. Entonces, estamos hablando con una persona que sí le sabe mucho a este tema Más o también. menos, hoy para que yo vea a una persona tiene que esperar más de un año para una consulta conmigo. Por ejemplo, estoy a Vaya. junio del 2026 y Ujú. más o menos atiendo a 700 personas al año en consulta individual. Y Órale. fuera pues de los talleres que hago, pues, pero mis talleres se enfocan más en duelo. Hay unos que son duelo, de ayudar a las personas a conectar con sus seres trascendidos, que reciban información, y a otros les enseño cómo conectar con sus dones, o sea, con sus sentidos, ¿no? Entender.
que lo que les está pasando, lo que perciben, puede ser más fácil de llevar. O sea, porque sé que cuando transitamos por este proceso, pues todo genera mucho temor porque es diferente, quiero decir, es raro o me puede generar temor o ver algo que yo, que mis sentidos nunca han visto, pues genera un poco de rechazo, como no, esto es terrible, o Ujú. esto es miedoso, me van a querer, perdón, jalar las patas, no sé, o algo así, Sí, que sí, sí. decimos aquí en Colombia, o me quieren hacer daño y muchos de esos seres simplemente están queriendo entregar información y nosotros como seres humanos estamos diseñados para entregar y recibir información, Tabata. Es que nuestra anatomía es así. Por eso tenemos dos ojos, yo siempre explico dos ojos, dos orejas, dos fosas nasales, boca, A nuestros ver, puntos energéticos. y vamos a empezar también un poquito con este tipo de las presencias que no tienen tanta luz. Yo he Ujú. oído, obviamente, antes de entrevistarte, estuve también como haciendo mi tarea, checando videos, entrevistas también a otras personas, ¿no? Que hablan que, por ejemplo, que cuando alguien va a morir, ¿no? Hay presencias que aparecen, que generalmente, a lo mejor, cuando estás en un hospital, hay tendencia a ver, por ejemplo, a familiares que se acercan, que vienen a esperar a esta persona, o que si fue una persona mala, hay como sombras. He visto las dos, digamos, he visto hasta en una persona dos. O sea, he visto una persona vestida de negro que siempre, especialmente cuando están en hospitales, antes de fallecer, ya se ve o una persona vestida de negro a la cabecera de la cama y en el cuerpo algunos ya tienen como una marca de color negro, como si fuera una crucecita, pero también se ven seres de luz al tiempo. Entonces, claro, a mí me parecía raro porque todo lo que vemos vestido de negro, no sé, en nuestra psicología creemos que es malo, pero he ido entendiendo que esos seres no necesariamente son seres malos, sino que hay un, a ver, en el tránsito, yo te tendría que explicar que hay diferentes tipos de tránsito para las personas que desencarnan. Una persona que está un poquito más quedadita en la conciencia, quiero decir que de pronto no conecta con nada, lo que tú decías al principio, no es empático, como que no sabe qué pasa en el más allá, o sea, como que no hay un tipo de creencia en nada, por lo general lo primero que hacen es que pasa como si fuera un cuarto oscuro, Tabata. Entonces, por lo general a veces vienen seres de ese tipo y te llevan a ese cuarto, pero pareciera que es como, yo he visto que es como si fuera un lugar de depuración. Es muy posible que es lo que en las creencias religiosas llamamos el purgatorio, pero no es tan horrible como de pronto no lo pintan, sino como es como un lugar oscuro donde tú no tienes contacto con nadie, nada, y es como si te dejaran ahí como estableciendo tu propia conciencia, quiero decir, sintiendo a veces lo que hiciste con otros, quiero decir, especialmente las personas que pronto generan un daño a alguien, lo que hiciste con otros, bueno, abusar de otros, asesinar a otros, entonces como si la vida se te pasara muy rápido y entras en un estado de conciencia muy fuerte y esas personas experimentan, yo no sé si decir la palabra dolor, pero como todo más expandido, entonces llega una conciencia y decir, oh, creo que lo que hice no estuvo bien, pero luego pasan como si fuera esa parte oscura y los mismos guías o estos seres dicen, nosotros les permitimos a ellos que elijan o eligen dar el siguiente paso o eligen quedarse y ahí pueden quedarse mucho tiempo. Si no entran en un estado de conciencia superior, o sea, si como que no, la palabra de pronto no sería así, pero si no recapacitan, ¿sí? Entonces, y pueden pasar por un tiempo, no tengo una temporalidad, yo sé que me puedo decir cuánto tiempo puede durar, no sé, los guías dicen que cada persona tiene un proceso tan individual, digamos que ellos no generalizan procesos, puede ser que haya personas que, no sé si se arrepientan o digan, "Ah, lo siento tanto que tengo que resarcir y, y conectan profundamente con el corazón y un estado amoroso que hacen el tránsito más rápido o hay personas que o se quedan en ese espacio, regresan y se quedan y como que están ahí navegando un tiempo hasta que no reciben como la luz, la Tú aceptan. tú mencionabas algo en alguna entrevista, ¿no? Que como que la gente que había hecho algo malo en su vida se quedaba más tiempo en este espacio, o sea, que Se no demora, pasaba como a la luz. no, se demora, su tránsito es un poco, podría ser un poco más demorado que el de otro. Pues, por eso siempre digo, podría ser, porque es que he visto de todo, ¿no? He visto ayuda, he visto seres queriendo ayudar, por ejemplo, ellos refieren a veces una mano, yo lo cuento en uno, que muchos Ujú. dicen una mano blanca grande, que es como si los jalaran y les dicen, vamos a trabajar, ¿sí? Pero por lo general el tránsito de esas personas se demora más. Hace poco, mira, yo tuve un caso, bueno, voy a contarlo, un Ujú. caso de un señor que asesina, a ver, asesina a su esposa, asesina a al hijo de la señora, no era su hijo,
asesina a su sobrino y luego él se suicida, ¿sí? O se corta la vida, se quita la vida. Cuando yo conecto con la señora estaba en otro lugar, está como en un lugar de reposo en el plano espiritual y sus hijos, o bueno, los muchachos que también fallecieron en el evento, están en otro lugar, o sea, se ve como pastos de libertad. Y a él todo el tiempo, y ya ha pasado más de un año de este evento, año y medio, y él todavía sigue como en un cuarto oscuro. Tanto que cuando yo quiero conectar con él energéticamente, porque cuando uno es medio, uno puede tener la capacidad de relacionarse con un ser, o sea, con la persona que ha trascendido y mantener una conversación, él todo el tiempo da la espalda. O sea, es un tema como que estoy apenado, estoy abochornado, como no soy capaz de hablar, ¿sí? Entonces es como si estuvieran ahí acuarteladitos un tiempo. Pero también he visto personas, por ejemplo, que se han quitado la vida o que han hecho otros procesos que reciben ayuda y a veces los veo como si los bañaran y los bañaran en el plano espiritual y pueden hacer su tránsito más rápido. Porque Siento, ajá, perdón. ay, perdóname, siento, Tabata, que tiene que ver también, yo sé que las personas utilizamos la palabra maldad, pero a veces creo que también tiene que ver con un estado de conciencia. Quiero decir, creo que hay personas que hacen una maldad o hacen cosas que no están bien porque psicológicamente no están bien. Quiero decir, porque si hay un grado no sé, de psicosis y no están completamente en sus cabales, o sea, entonces esos por lo general son más ayudados a cuando alguien lo hace consciente, o sea, lo hace con dolo, ¿sí? Digo que hay diferentes tipos de seres, ¿sí? De personas. Sí, no, y es que mira, o sea, un poquito para poner un background y también por si ve gente que no está ambientado con el tema de narcisismo porque te está viendo a ti o tal y no están ambientados con este tema. O sea, realmente el narcisismo es la incapacidad de sentir empatía por otras personas o de ponerte en el zapato de las otras personas. Y es gente que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir lo que él considera que le corresponde, que es suyo, y una larga lista de cosas que no les funciona igual en el cerebro, pero básicamente es esa falta de empatía. Dentro del narcisismo hay niveles de malignidad. Hay personas que son muy, muy malignas, que se les denomina como la triada oscura, que es precisamente como algo de lo que acabas de describir de alguien que pues eso mató a la esposa, a los hijos, luego se da un tiro. Es un cero amor por la vida, por la empatía, por tu propia sangre, ¿no? O sea, este, y es como un nivel de maldad muy, muy fuerte. Y pues estos que tienen una maldad baja, pero bueno, que igual no puede generar relaciones sanas con nadie, que igual siempre va a estar como con tendencia a traicionar o a hacer cosas no buenas. Dentro de esta dimensión, por ejemplo, yo he oído hablar también, y me ha tocado ver también en Ujú. algún momento, o sea, por ejemplo, cuando está una casa embrujada, por decir. Ah, ok. Sí, 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 ¿Qué casi. pedo con eso? ¿Quiénes están allí? ¿Son almas de este tipo apagadas? Uf, ¿Son Dios. demonios? ¿Qué son? Esa pregunta es compleja porque podría haber de todo. Yo Ujú. he podido experimentar seres que ni siquiera tienen a veces una forma física, o sea, que son seres, los guías los llaman como seres impermanentes, o sea, que han perdido parte de su alma, o sea, como que no hay una parte de su alma que no está completa y que requieren espacios como para como, como jalar oxígeno, como jalar aire y se perpetúan mucho tiempo en lugares buscando como una necesidad física o biológica aquí y por lo general esos seres sí podrían estar detrás de, ¿cuál es la palabra? Como agarrarse como si fueran larvas en el proceso de otros. Y lo veo Zonas. mucho, por ejemplo, en drogadictos, por ejemplo, esos lugares donde hay drogadictos, alcoholismo, ¿sí? Entonces, los guías dicen, a mí me muestran que a veces son seres que ya sí van en proceso más de involución, o sea, que ellos no están, o sea, no van evolucionando, sino involucionando, ¿sí? Es como, Amigos, ¿les suena esto? Perdón, voy a hacer una pequeña pausa porque parte del trastorno personal narcisista, o sea, uno de los síntomas que tienen es que no pueden evolucionar. Es gente que demuestra constantemente, al menos en este plano, en esta vida, que no tiene la capacidad de evolucionar porque no tiene las herramientas. Su incapacidad de sentir como emociones nobles les impide, ¿no? El tener esta evolución. Entonces, bueno, aquí estamos como teniendo, como digo, las primeras señales, sí. pero Es más, algunos toman forma que pareciera, como tú lo dices, como en las películas que, como tú has visto, sí, hay unos que se ven como el Señor de los Anillos, el que siempre está detrás de buscar el el anillito, Colin. así se ven en esos estados, por ejemplo, en algunas casas que están simplemente, buscan es alimentarse de la energía de Y es, otros.
que ahí estás sí. dando en otro clavo. Miren, les Mm, estaba yo diciendo que íbamos a ir, que todo iba a ir cuadrando, todo va a caer en su lugar, porque es que los narcisistas en la vida real, o sea, en este plano, hacen mucho una cosa, provocan mucho a sus víctimas, las hacen enojar, las hacen sufrir, y en este enojo y en este sufrimiento recogen lo que, bueno, nosotros aquí en este canal denominamos el suplemento. Es como que se mm, alimentan de eso, ¿no? De esa energía que tú les das, o sea, de esta ira, esta enjundia que tú puedas estar sintiendo, y de eso viven, ¿no? mm, De este suplemento. Y cuando tú les quitas este suplemento, que hay 2 tipos de suplemento que le puedes dar a un narcisista, ya sea que les dices: "Divino, mi amor, mi vida, eres lo mejor del planeta", que les encanta y se inflan así como pavos reales, ¿no? sí, sí. Y el otro suplemento es justamente, el enojo, el sufrimiento que ellos te provocan y ellos se empoderan a base de esto. ¿Qué pasa con estos fantasmas o seres que vienen y te asustan? Bueno, ¿Quiénes yo son? le quitaría, sí, bueno, fantasmas, bueno, sí. ¿O qué Bueno, son? sí, yo sé que utilizamos el término fantasmal porque es como si fuera algo, sí, que no puedo definir, sí, como fantasmal de miedo, pero, O sea, como estos seres que están ahí de repente metidos en una casa. Yo tenía bueno, un novio hace unos añitos que duré mucho tiempo con él y su familia cuidaba un panteón, bueno, una parte de su familia. Entonces tenían panteones, 800 historias. O sea, panteones como un cementerio, sí, un para cementerio, nosotros, sí, perdón. un cementerio, Entonces tenía una cantidad de historias, o sea, que no podías creerlo, era una cosa impresionante. Y justamente uno de sus tíos lo mató un fantasma. O sea, fue muy raro. Pero fue una historia, cuando el temblor del 85 en la Ciudad de México, ellos vivían en una casa donde ya sabían que había una fantasma, una mujer o como una aparición que de repente, o sea, contaban que sí, vivía o sea, había un pasillo y al final del pasillo, en el baño, ahí vivía. mm, Entonces, que inclusive había habido visitas de repente a esa casa que salían corriendo porque iban en el pasillo y la veían venir, ¿no? Y pues obviamente se asustaban y salían corriendo. Y ya la familia de tanto vivir ahí, ya como que tenían un convivio con este ser, ¿no? Y de repente olía a leche quemada y veían huellitas como de bebé, y luego señalaba una coladera que había en el baño, y todos decían: "Escarba, seguramente hay un tesoro", pero el otro decía: "No, ni madres, ahí hay otra cosa, no voy a escarbar", y nunca escarbaron ni nada, pero con el temblor del 85 la casa se dañó muchísimo. sí, Entonces, se tuvieron que mudar de ahí. Entonces, ya habían sacado todo de la casa, ya habían sacado todo, y al final el tío dijo, se regresó por algo a la casa: "Ah, ahorita vengo, ahorita voy, vengo", y ya no salió más. O sea, lo encontraron muerto ahí en el pasillo, justamente con los pulmones llenos de agua. wow. Súper raro, ¿no? O sea, pero historia real, digo, toda la Sí, familia la contaba. sí, por Qué ejemplo, onda. otra de las cosas que veo, o por ejemplo, cuando tú dices de las casas fantasmales, es que sí hay energías que están ancladas aquí y que utilizan, por ejemplo, bueno, yo voy a utilizar la palabra, o personas que hacen magia oscura y anclan a estas energías como a este lugar para que le hagan daño también a otro, ¿sí? O sea, y les ofrecen que les van a dar la luz o que van a conectar con la luz y esas energías o esos seres hacen, enferman, esas son las que generan algunas enfermedades físicas, algunas personas, pero lo hacen por medio pues de ese tipo de acuerdos, no, no sé cómo, sí, como Que acuerdos que usan hacen. muertos, ¿no? Para trabajar. Exacto, que utilizan, exacto, energías, sí, que están perdidas o lo que llaman almas perdidas. Yo tuve, bueno, es que tuve un caso cuando estaba muy joven de una niña con un inválida de cáncer. Yo al principio, de pronto no te conté, Tabata, yo al principio mi mediunidad era incorporación. Yo entraba en estado de trance alterados, digamos que yo entraba en un estado de trance y yo perdía, quiero decir, como la noción de tiempo-espacio, pero yo lo que hacía era comunicar y cuando observaba veía todo lo que había alrededor. Cuando de un momento a otro pues yo estaba haciéndole el proceso de sanación a la niña, digamos, vuelvo la niña, tiene 34 años. Entonces yo le pasaba las manitos y empecé a ver un montón de animales en el cuerpo, literal. Primero eran animales, entonces vi un ratón, vi como la figurita de la ponzoña de una culebra, pero de un momento a otro sentí la necesidad de voltear hacia la puerta, pero yo estaba en trance, digamos, como que no era mi conciencia, sino el ser que había tomado mi materia. Volteo a mirar y veo a otra niña vestida con una ropita muy harapienta, toda llena como de tierra negra, su pelo era hacia adelante, entonces yo me le acerco a esa niña, a esa entidad, entonces yo empiezo a hablarle, ¿sí? Ella empezó a decirme, es que ella me promete cosas, pero cuando ella decía, ella me promete cosas, era como, me imagino que era la persona que le había mandado a hacer algo,
¿sí? A esa muchacha para que la enfermara, decía, ella me promete cosas, ella me va a decir que me va a salvar, ella, ella dice que me va a ayudar si yo le hago como daño a O sea, la pero, otra. ¿tú veías a esta criatura en esta Sí, dimensión o en la otra? en esta, o sea, Okey. todo pasaba, o sea, la gente estaba alrededor mío, pero ellos no estaban viendo, pero yo me tenía que mover, la gente veía que yo hablaba con la niña, pero nadie veía con quién hablaba. Cuando de un momento a otro, la niña me pasó en mi mano, así, me pasó un muñeco lleno de agujas. Cuando ella me lo pasa, yo sentí mi mano caliente Entonces, y mi sensación fue, hay que botar eso, pero solo yo estaba viendo eso. La gente que estaba alrededor, pues no. veía eran mis movimientos corporales, ¿sí? Pues, pongo eso, luego lo boto al inodoro, mi sensación. Fue impresionante que todo el apartamento empezó a oler a cañería. Padre. Entonces, pero en ese momento sí se le pudo ayudar a esa niña porque le pedimos ayuda a unos guías, o sea, los guías espirituales, y le decían a ella, ¿quieres irte con nosotros? Y la niña al principio como que no, y los guías le decían, seres ya más elevados, decían, puedes venir con nosotros sí podemos ayudarte. Y en ese momento se le pudo ayudar a esa entidad. O sea, que cuando tú me dices, ¿qué pasa con ellos? Si ellos no quieren recibir la luz, no lo van a recibir y es como si no pudieran verla. No sé si me entiendes. O sea, en el plano espiritual siempre hay ayudadores queriendo ayudarlos a hacer el tránsito, ¿no? Y A estos hacer el mundo. fantasmas que sí tienen figura humana o que, o pues que se sabe, murió aquí, y de repente todo el mundo ve a la viejita, pero la viejita va por la vida arrastrando y aventando trastos y platos, y, ¿qué pasa con esos fantasmas? O sea, ¿por qué hacen, por qué provocan así? Es que quiere Yo siento que pueden haber muchas razones. Uno, como no, yo siempre digo que ahí sí siento que va a haber una creencia en algo y de pronto esas personas murieron, o de pronto muy rápido, por ejemplo, un accidente, o de pronto murieron en un estado de inconsciencia muy grande, quiero decir, como muy rápido, ujú, y siente que hay cosas todavía aquí que los apegan, especialmente bienes materiales, a veces personas, ¿sí? O algo que esté muy pendiente, por ejemplo, personas que están muy, ay, ¿cómo se llama la palabra? Como, bueno, ustedes ustedes sabrán, muy enojados, como que tengo que resolver y como que ujú, yo no me ujú. voy hasta que no. Entonces tiene que ver más con emociones que podrían ser un poco densas aquí, ¿sí? ¿Crees que Pero es en sí el alma de la persona o la emoción que se queda? sí, O la emoción, la parte emocional, sí, sí es la energía de esa persona, pero es su parte emocional que está aquí muy arraigada a este lugar. Por ejemplo, personas que dejan de pronto dinero, que siempre quisieron algo y no pudieron tenerlo y siguen detrás de conseguirlo y estar ahí, ¿sí? Tiene que ver más con un estado de conciencia, pero yo sí digo, Tabata, que todos reciben ayuda, sino que esas almas no tienen el estado de conciencia aún para verlo, para ¿sí? No recibir. sé, es como, puede ser que lo tengan al frente, pero están tan ensimismados como metidos en esa energía que no, pues que no se permiten avanzar. Bailar. Sí, a veces Y siento que hay tanta falta realmente de amor, o sea, de amor propio, que dicen, a veces hasta rechazan esa misma luz sintiendo, no, no merezco esto, o no, y sí, siguen no, y ahí esa es como, otra cosa de los narcisistas también, o sea, tienen muy poco amor propio, bueno, y en general hacia todo, ¿no? O sea, mm, aunque luego digan que tienen, o sea, el ego inflado y que son lo mejor y tal, en el fondo es que realmente no tienen como una autoestima sana, o sea, no sí, la hay. Y en esa otra dimensión, ¿tú te ha tocado ver? Esta es una pregunta interesante, porque digo, a mí me ha tocado, ¿verdad? Te voy a contar también un poco, pero hay, o sea, si tú eres una persona, digamos, buena o, impecable, digamos, de esa gente que siempre va con los actos tratando de hacer cosas buenas, ¿no? ¿Hay seres en esa dimensión que te protegen? Por ejemplo, si se quiere acercar a una entidad de estas raras, como y completa. Es muy bello porque, digamos que esos seres siempre van a querer acercarse los que de pronto no están en la luz porque hay algo de ti o de alguna persona que les parece familiar o requiere, ¿sí? O sea, siempre vamos a estar como muy expuestos y especialmente cuando las personas empiezan a trabajar en su luz, o sea, en trabajar en su proceso, ¿no? Entre más bueno, posiblemente quieres volverte, es muy posible que más, no sé utilizar la palabra tentados o como más procesos en tu vida puedan llegar del otro lado. Y estos seres vienen, a veces no sé si utilizar la palabra protección, pero vienen como a marcar un territorio, o sea, vienen a decir, ella es nuestra o él es nuestro, como que ella hace parte de nuestro proceso y nosotros ujú, vamos a trabajar con ella. Entonces, automáticamente es como si se hiciera una señal una ah, barrera de que aquí no hay paso para esto.
estas cosas. ¿Qué Y pasa? lo que te preguntaba hace rato de que qué provocan estos, seres oscuros o algo, es que por ahí en alguna de las entrevistas que estuve viendo decían que, y también obviamente me sonó, que querían provocar como miedo en las víctimas, porque este miedo las alimentaba, Claro, sí. ¿sí? Y otra cosa que yo al principio no entendía, tu oxígeno. Yo él decía, pero cuando los guías me explicaban, esos seres entre más se acercan a tu proceso, como si tú no pudieras respirar. Entonces a veces genera muy parecido a los ataques de pánico. ¿Sí? Es como que tú no Exactamente. puedes, como que se te cierra la garganta y es que ellos jalan también tu oxígeno. O sea, porque los guías dicen la gran diferencia entre ellos y nosotros es que tú tienes un cuerpo físico para evolucionar, ellos no pueden tenerlo, entonces requieren tu oxígeno. Entonces es muy posible que tú sientas cuando hay algo ahí, como una sensación de miedo y no puedes respirar. Y también has visto en esa otra dimensión seres que como si les faltara el aire, ¿no? Vi en una entrevista. Sí, 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 como que yo veo más como a veces cuando no están tan evolucionados, se ven formas, por ejemplo, de color negro y solo como dos ojitos, por ejemplo. Ujú. Me pasa a veces en consulta, que a veces, pues no es que me asuste ya, ya lo normalizo, ver a personas llegar y atrás se ve como una mancha y al último de esa mancha pareciera que saliera como un garfio. Ajá, ¿Sí? Y yo sí. digo, y a veces no puedo definir si realmente es como un solo ser o es la suma de muchas energías que se convierten como en una gran energía. Por ejemplo, cuando ves a personas que pelean todo el tiempo, eso empieza a generar en el campo energético una energía, se llaman energías impermanentes. Entonces, son personas que uno ve que todo no les sale bien, están bloqueados, las relaciones en pareja son súper malas y es como si siempre tuvieran como una nubecita negra, pero también tiene que ver con el tipo de relaciones que ha tenido en su vida, como, sí, O la como gente que les rodea conflicto, también. sí, como llenas de conflicto, personas que son muy enjuiciadoras, personas que todo está mal, la queja, entonces eso empieza a generar también, Una aquí no solamente energía. estamos hablando de seres eso, sino que se genera un espacio energético denso. Porque hay un fenómeno, aquí en el tema, en el tema de los narcisistas, y que también yo mencioné muy al principio de mi canal, que cuando uno empieza a andar con un narcisista, te empieza a ir muy mal. O sea, en general, tu suerte empieza como a cambiar, y proyectos que te iban a salir no te salen, como que es como un efecto dominó, y es como que pues, te va peor, ¿no? Y justamente cuando logras dejarlos, se reactiva otra vez tu suerte, te empiezan a fluir todas las cosas. Esto puede deberse a que a lo mejor los narcisistas, como son gente que con sus actos todo el tiempo va demostrando su calidad, es decir, que van por el lado oscuro, bien oscuro, puede que estén rodeados como de seres oscuros. Digamos que voy a hablarte de mi experiencia, que mi fuerte no es pues el tema de narcisismo, pero tú Claro, haces claro. toda una definición pues clara de lo que yo sí he visto. Por Ujú, ejemplo, cuando niñas, yo veo muchas mujeres, especialmente en esto estamos hablando de muchas mujeres, especialmente en procesos de separación, violentadas, de infidelidad, de que me robaron, ¿sí? ujú. Yo le creí todo y si son personas súper, o sea, muy desvalorizadas, quedan muy desvalorizadas en su proceso y tienen que empezar a hacer todo un proceso de sanación, cada mujer después de pasar ese proceso. Pero Sí. lo que yo sí he evidenciado es que yo se me doy cuenta cuando, por ejemplo, los guías me muestran, cuando, por ejemplo, una persona pregunta en consulta a sus guías, pues, ¿debo estar con este hombre? Y los guías a veces dicen, huye de ahí. Y se pone la energía densa, o sea, se pone como si estuvieran de negro. Tanto que Ujú. a veces yo no puedo diferenciar si esa persona está viva o muerta. Yo a veces Ujú. creo, perdón, tengo Qué que decirlo fuerte, así, yo a veces le digo: "Oye, ¿él está vivo o muerto?". Y me dice: "No, no, no, está vivo". Y yo digo: qué "Porque no fuerte, veo vida", de verdad, yo qué la vida fuerte. se ve de colores, fluye la energía. Entonces, todo lo que estás diciendo tiene todo el sentido, porque es casi andar con una persona que está muerto en vida, energéticamente. Entonces, imagínate, es como que tú estuvieras al lado de un muerto viviente energéticamente, pues, ¿cómo podría de pronto aportar? Pero lo que sí he visto es la oportunidad de cuando pasan todas esas cosas, la oportunidad de cada persona de avanzar en su proceso. O sea, que eso sí le puede dar un aprendizaje, una oportunidad de crecer, ¿no? A la Ujú. persona que pasa por ese proceso, ¿sí? Como que no es casualidad, creo que ahí también hay algo que se corresponde en la persona que Por la supuesto. relación, ¿sí? Sí, no, yo de hecho, bueno, doy como asesorías justamente para, cerrar estos, procesos, ¿no? De gente que viene de abusos, de gente que viene, pues, de estos maltratos o esta vida o familias narcisistas. Y, además de la parte psicológica, uno de los últimos pasos que doy
para el cierre con estos bichos es justamente el cierre energético, ¿no? Y tengo ahí mis trucos y cosas. Y de hecho, quería también contarte que cuando justamente yo empecé mi canal, me pasaron unas cosas muy, muy raras. Y cuando descubrí el tema del narcisismo también, y de eso hablo en mi libro, hay un término que uso mucho en mi canal que es el cucaracho, ¿no? Que ahora lo usan muchos canales y aquí en México ya es un término muy coloquial, pero empezó aquí en mi canal. Y y era de el primer narcisista que me topé, digamos, poco por el que descubrí yo el tema del trastorno. Y mi casa se llenó de cucarachas, o sea, Guau. era una cosa no lo podías creer, o sea, hasta yo alucinaba, alguien se está echándomelas aquí, no sé, era una cosa infame, y fui con una bruja aquí que me hiciera una limpia, no sé qué, primero la bruja me había dicho que no pasaba nada, porque yo había cortado con este tipo y sentía una energía tan rara, tan peculiar. Siempre he sido una mujer muy resiliente y yo sentía como si se hubiera quedado con un pedazo de mi alma, y eso que nada más fue una relación que duró 3 meses, o sea, no duró más. Pero yo sentía como si me estuvieran haciendo brujería, tal cual. Sí, Entonces, por sí. eso fui con la bruja, ¿no? Y ella me decía que no pasaba nada, que tal y cual, me hizo una limpia, que yo me acuerdo que lloré como una loca, pero justamente a los pocos días empiezan a llegar un montón de cucarachas a mi casa, pero muchas. O sea, mi casa es limpia y llegaban muchos, pero lo chistoso es que entraban a mi casa, o sea, entraban así por el salón, por ejemplo, se volteaban y se quedaban así como muertas, pero panza arriba, pero Ujú. muchas, o sea, yo cuando empecé a ver esto dije: "Es que esto no es normal". O sea, le hablaba a Sí, los vecinos: "Alguien fumigó porque se están viniendo a morir aquí a mi casa". sí, O sí, sea, sí. era como muy raro. No, nadie fumigaba, nadie fumó, entonces volví a ir con la bruja, le dije: "Es que sí me está, o sea, está pasando esto". Me dijo: "No, eso sí ya suena más, ¿no? Porque luego hasta arriba de mi cama, o sea, arriba de mi Ujú. cama, cucarachas y alacranes", o sea, Sí, sí. y esto fue antes de empezar el canal, ¿eh? O sea, fue justo cuando antes de empezar a descubrir este tema. Eh y tuve que traer un brujo ya de la Ciudad de México, pero Marc Acme, que sí me súper limpió la casa, sentíamos unas cosas energéticas muy locas, Y y poco Tabata, ¿y no te después pasaba que, por ejemplo, soñar mucho con esa persona? sí, en un principio, y más que con esta persona, sueños muy raros, Mm. y de hecho, por ahí tengo un capítulo en mi canal que se llama Las cosas que sueñas cuando estás con un narcisista, porque sí o sea, a través de los sueños uno ve, que estás con estos demonios, o sea, porque son literalmente, ¿no? Unos sueños muy locos, o sea, de un ser que me brincaba en la cabeza y me chupaba los sesos, o sea, cosas así. Y también yo, por ejemplo, parte de mis brujismos, pues sí, leía los ojos de pequeña y tal, pero también yo hago mucho trabajo con los sueños. Mi territorio son los sueños. Yo he conocido gente en los sueños primero que luego en la realidad. Me he salvado de muchas cosas, en la realidad por haberlo soñado primero. Ujú. Y tengo, digamos, mis nahuales ahí en los sueños, o sea, gente que me acompaña, que los veo cada muchísimos años, pero siempre es un personaje, ahora está apareciendo un personaje nuevo. Tengo un grupo de ensoñación, de hecho, ahí en Facebook, con gente que han sido pacientes míos, con gente que ha estado en mi club empático, porque tengo un club empático Qué también, y bonito. de ahí, pues, hemos, empezado a hacer talleres de ensoñación, y tengo unas historias, de veras amigos, si quieren que haga un capítulo de eso, me lo ponen por acá, ya lo haré, pero aquí viene esta pregunta, que ya sabías que te la iba a hacer, pero es muy rara, de estos seres con sombrero, en la parálisis de sueño. Yo la primera vez que vi uno de estos fue como a los 16 años, estaba yo en un proceso muy difícil, en un problema muy gordo, y me entró esta parálisis de sueño y de repente lo vi que me llegó hacia aquí al lado derecho, estaba parado, lo vi contra la ventana, no me podía yo mover, ¿no? Y me decía: "Oye, necesito hablar contigo, necesito hablar contigo". Yo: "Ahorita no puedo, papá", así le decía, ¿no? Pero no me podía mover, ¿no? Y de repente fue como que me desprendí de mi cuerpo, me volteé a ver, estaba acostada en la cama, empecé a correr hacia el baño, donde estaba mi hermana, en el baño, y yo me hinqué y le dije: "Por favor, despiértame, estoy dormida, por favor, despiértame, despiértame, por favor, porque no me quiero ir, no me quiero ir, despiértame". Y luego le dije: "No, ya no", me levanté, me regresé a mi cama, me volví a dormir, y cuando me levanté así bañada en sudor, dije: "¿Qué pedo? ¿Qué fue esto?". Lo curioso es que sí tenía las rodillas mojadas. En el baño, en la regadera, se Sí. salía el agua, entonces, ¿qué se quedó acostado? Mi cuerpo, mi alma, y se fue mi cuerpo, no sé, fue muy extraño. Pero este ser del sombrero negro sí se me apareció un par de veces en torno a esa época,
Y yo, bueno, era tal mi pánico que no quise dormir en mi cuarto más y me iba a dormir al cuarto de mi hermana. Ujú. ¿Quién es este? ¿Qué son esto? Hay muchas versiones, dicen que si es la muerte, que si no sé qué es. Yo al principio, yo no conectaba con él hasta que empecé a conectar con fallecidos, porque no siempre conecté con fallecidos. Esto de los fallecidos empezó a pasar en mí hace por ahí unos 5, como unos 6 años, cuando me daba cuenta que las personas llegaban y siempre había un ser familiar con ellos, pero yo hacía negación y este ser empieza a aparecer, yo lo veo en mi casa hasta, por ejemplo, yo apago la luz, voy a poner, cuando uno en la casa que la cocina queda en un lugar y el cuarto y que uno tiene que pasar, hacer todo el viaje, yo por lo general a veces lo veo parado, por ejemplo, aquí en mi apartamento, pero él solo observa. Entonces yo hace poco le pregunté, yo hace poco pues siempre le he preguntado como quién eres y la primera que me generó como angustia fue que me dijo Dios. Y yo, pues como que yo dije, no, ahora sí me confundí más, ¿sí? Como que yo dije, ¿esto qué es? Entonces luego le pregunté a los guías y me decían, no, que él era como un ser que estaba entre como ellos utilizan la palabra como indagador. O sea que él sí viene a manifestarse, pero a trabajar todo lo que tiene que ver con la oscuridad. O sea, como que él está entre el límite entre la luz, o sea, como entre lo blanco y lo negro, y que él está ahí como diciendo, este va para acá, este no va para allá, este va para acá, este va para allá. O sea, el sombrerero sí como que elige a las almas que tienen que ir para la oscuridad y quienes van para la luz. Como Qué si fuera fuerte. un guardián, pero me lo muestran un poco más. Los guías dicen que no es un ser como que definitivamente sea la muerte como lo llamamos, no, él es como que hace el filtro, que a usted no, usted va para allá, usted me lo llevo más para este lado. Porque a mí luego, muchísimos años después, eso fue como a los 16, pero ya estoy hablando cuando tenía como 32 años, me tomé un taller de ensoñación con una chamana aquí en México maravillosa, Mariví, y fue un taller como de 10 días y pasaron unas cosas muy locas en este taller, pero de veras, o sea, increíbles. Y volví a verlo allí, pero ya en un plano con más intención, un poco más lúcido. Y primero lo vi así como con el reojo estábamos haciendo un ejercicio en el río y de repente lo vi así parado junto a mí y de sombrero era él, ¿no? O sea, y luego resultó que es uno de mis nahuales, o sea, que lo veo de vez en cuando en algunos sueños, no se ve oscuro como lo vi a los 16 Y no, años yo también le iba y a decir, digo, sí, eso. perdón, sí, sigue. No, 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 dime. Y que a mí también yo al principio sentía miedo y luego lo que hice fue como empezar a observar y sí se ve como vestido de negro, pero no siento como temor, o sea, ya no me genera temor, o él no viene como a amedrentar, yo lo siento como que estoy aquí y sí cumple un rol en este plano. Hay otros que sí son un poquito más A mí burlones. me hace los sueños lúcidos, cuando lo veo en los sueños es cuando me doy cuenta que estoy soñando. Yo he habido sueños donde de repente un día estábamos jugando cartas, me decías: "¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver?", ¿no? Hasta que yo ahí porque si no vas muy cargado de energía a los sueños, estás en la lela, y quiero ver qué, ¿no? Hasta que oh, claro, no quería ver, o sea, pero sí, aparece cada nunca. Pero sí me llamó la atención porque vi algunos podcasts y cosas y decían que era la muerte. Y, pero mira que las veces que yo he visto personas que van a fallecer, él no es el que me aparece, él No, no es el del sombrero. Él a los que okey, yo veo los veo más jóvenes y sin sombrero. A él no vaya. lo he visto necesariamente en los procesos de Pero trance. también así como en un poncho, Yo lo veo como muy vestido, ¿qué lo llamamos? Ejecutivo, como elegante. Sí lo con veo sombrero vestido y como con una con capa, sombrero, pero así el lo vi. sombrero sí se ve grande. O poncho o capa, no sé, Sí, porque la verdad es que fue sí. como en Yo lo he silueta, visto más, es como si fuera como vestido formal, lo llamamos aquí como como ejecutivo, muy traje. formal, como traje. Ah, mira, como los hombres de negro. Sí, eso, yo lo veo como los hombres de negro, pero sí veo, y su sombrero, y el sombrero es grande, no lo veo esos sombreros chiquitos, sino más bien como un sombrero, tanto que el sombrero podría alcanzar casi a disimular su rostro, no se podría Exactamente. alcanzar a O sea, definir casi su no le ves la rostro. cara. Ujú. Exacto. Sí, Oye, y por ejemplo, ¿estos seres oscuros pueden lastimar a alguien vivo? pueden enfermar a alguien vivo, bueno, si eso es lastimar, sí, Porque yo he visto ahí en Colombia unas cosas, estos de o sea, en la jungla, en la selva, o sea, yo una vez hablé con un militar que trabajó en la selva ahí de Colombia buscando minas, ahí creo que por Medellín, no sé, pero que buscaba minas en la selva, ahí. ujú, Y había unos poltergeist, literal, o sea, que cuando sí, me contó la historia yo no le podía creer, y me enseñó un video que me quería yo morir. Así que, o sea, jalaban de los pies a la gente, así, pero los veías volando en el aire casi jalados de los pies, así de: "¿Qué es esto, güey?". O sea,
Sí, Nunca había digamos, visto, si toco madera, ya se me puso la sí, carne a mí chinita. no me ha tocado casos así tan, a mí no me ha tocado, digamos que porque yo no he querido meterme como en casos tan así, digamos, No. y a veces digo, yo creo que si hay personas que se dedican de lleno a esto y otras que decimos hasta ¿Pero por allá. qué jalan de Que no, los pies? ¿Qué pretenden? sí, Ando o sea, ¿es que no, asustar o? sí, a mí lo que me llega, bueno, porque lo Ujú. siento, es que sí Sí, creo que ellos buscan la manera o sentir que ese es su territorio, su lugar, o burlarse de nosotros, porque para ellos es más fácil burlarse, pues porque nosotros no tenemos cómo verlos, en cambio ellos sí nos pueden ver a nosotros, pero nosotros a ellos, a no ser que hayamos desarrollado, como ejemplo, tú y yo, de pronto un grado de clarividencia, mm, y pueden lograr el contacto físico porque deben llevar mucho tiempo en este plano, o sea, para que hagan para que una persona, porque mira, los trascendidos dicen, para que una persona haga, solo puedan mover algo para entregar una manifestación de que están allá, les tarda mucho tiempo. O sea, mm. les tarda mucha práctica porque ellos entran en un estado muy sutil, otro plano de conciencia, ¿sí? Entonces, tocar esto que es densidad, pues va a ser muy Como difícil. esos que azotan puertas y tal, o Sí, sea, se entonces llevan esos mucho seres tiempo. que llevan mucho tiempo en este plano y que no, o no quieren evolucionar, no han podido evolucionar, o sí, Sí, o como están ahora los anclados por máximos algún allá acuerdo, sí, algún acuerdo que hayan hecho por ahí, sí, digamos que esa gente que hace como brujería con muertos y tal, ¿qué precio puede tener su alma después de la vida? uy, esa pregunta. Yo sé que es fuerte, pero es que Yo, sé que tiene que mira, tener un mira que precio. yo lo he visto, yo no lo he visto tanto en el proceso de tránsito, sino de regreso, Tabata. O sea, cuando esas personas hacen el tránsito, allá nos tratan a nosotros con mucho amor y nosotros elegimos si aceptamos o no. Pero son seres que por lo general tienen que venir y no la pasan bien cuando regresan. Yo he ido a visitar, por ejemplo, fundaciones, porque yo digo, bueno, qué bonito, de niños, por ejemplo, con parálisis, discapacidad, y una vez me acerqué, por ejemplo, a uno de los niños a saludarlo y lo primero que sentí adentro fue ver negro, negro. Y yo dije, pero no entiendo. Y automáticamente recibo la información. Me dice, este hombre o este niño fue, por ejemplo, un violador en otra vida. Entonces, he entendido que a veces no es tanto lo que sufres en el otro lado, porque allá llegas a un estado de conciencia, sino que te dicen, hey, regresa. Porque es como, ahí sí está como la lectura, por la misma, como la misma vara que mides serás medido. O sea, tienes que regresar y vienes a enmendar, pero en este plano, ¿sí? Son los que uno Yo ve, por ejemplo, personas que de pronto con una, sí, que uno dice, pero ¿por qué pasa esto con esas discapacidades? ¿Por qué esto? Pues posiblemente ahí hay algo que se está enmendando en el proceso. o sea, la gente que hace trabajos con muertos, te digo, es eso, o sea, dices que tiene que volver a enmendar. Tendrían que regresar a este plano y posiblemente ya vienen a experimentar. Son personas que uno ve, que uno dice, pero ¿por qué esa persona dice, si es tan buena, por qué le va tan mal? Y después uno empieza a investigar y uno dice, claro, es que hay unos programitas de que hizo mucha maldad, entonces le corresponde aquí, pues, enmendar. O sea, Tú puedes ver en estas cosas de medium, porque mira, yo dentro de mi gran travesía espiritual, digo, la verdad es que casi llevo una vida haciendo cosas espiritual sí, en esas búsquedas, ¿no? De mucho tipo, hay una cosa que siempre choco con muchos amigos espirituales también, es que yo no creo en la reencarnación. O sea, creo en sí en otra vida después de la muerte, en el aspecto de que la energía no se destruye, se transforma. Con todo lo espiritual que soy bastante científica también. sí, sí, Y, sí, y creo que sí, que el privilegio de conservar la identidad después de la muerte es, creo, un privilegio de pocos, según yo. sí, 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 Y, y que, o sea, si puedes tú manejar tu cuerpo energético aquí, a lo mejor ahí en la otra dimensión puedes tener un poco de control y conservar un yo, ¿no? O sea, una identidad. Pero yo realmente creo que después de un poco tiempo de conservar esta identidad del yo, te desintegras y te conviertes en otras cosas, en mariposas, en pájaros, en, no sé, hay miles de formas en el universo. Y que es tan vasto ese mundo de la energía, que me parece como muy retrógrada tener que volver, o sea, eso es algo, sí, bueno, es una tara mía. Tú en tus contactos o algo, ¿puedes ver si sí, para eso mí todo el sí está tiempo veo memorias en las memorias? personas y que digo, esta memoria no puede ser de esta vida. Voy a ponerte un ejemplo, hay abusos. Ujú. Por ejemplo, uno ve a mujeres abusadas y que yo me doy cuenta que no fue en esta vida. Y las veo empaladas. Y yo digo, esto no pasó en esta experiencia. Información Veo genética, color de piel. Dime. y no será información genética. Sí, tienes toda la razón. Podría ser, pero es Ujú. que veo hasta el color de piel, veo hasta su parte de su personalidad siendo ella de otro color, en otro lugar. Y lo definen tan bien que
que los guías dicen, son memorias de otra experiencia, dicen, de otra vida. Sí creo que Exacto. traemos la historia genética de todos, o sea, nosotros no estamos separados, o sea, Sí, tú no. y yo, tu información es mi información, por eso la importancia de poder elevar un poquito esta vibración, a ver si ya salimos rápido de este proceso, pero sí he visto que los guías dicen que en esta vida, en una sola vida, hay personas que no, hay personas que solo vienen a hacer un aprendizaje y tienen que regresar a hacer otro, porque nos podemos demorar hasta toda una vida aprendiendo solo a amar, Sí. solo una cosa. Y lo que te digo, cuando yo fui a experimentar eso, yo iba pues estábamos dando una donación y cuando lo fui a tocar, no era él, o sea, era un señor, o sea, él era un niño de unos 7 años y yo lo fui a acariciar y cuando vi y pum, automáticamente me dijo, en otra experiencia fue un violador y hoy tiene que venir así para venir a emparejar, como parejar. Y yo, y el niño no se podía mover, no podía. No quiere decir que sean todos los casos, porque hay maestros de vida, o vuelvo a decir, yo no puedo generalizar, que podrían haber venir otros procesos, niños así, que también vienen a enseñarle algo a sus padres. Quiero decir, Claro, todo, correcto. todo es o sea, cada proceso es individual, ¿sí? Pero yo te digo que así lo he experimentado yo. O, por ejemplo, personas con un montón de enfermedades de garganta, cuando yo le paso la mano, siento literal y veo una soga en el cuello. Y yo digo, y los veo como si se estuvieran dando en otra vida. Y es una memoria. O sea, nosotros llenos de memorias. Ya, Entonces, vaya. ahí es donde podría creer que sí, nos experimentamos muchas veces en varias posiciones, en varios roles. ¿Qué, Tú qué? dijiste algo que me parece maravilloso, es que tu alma sigue siendo la misma esencia, solo que eliges unos roles para poder Ujú. aprender. Y eso es lo que llamamos como reencarnaciones. Pero cuando tu alma nunca pierde la esencia. Por eso es que a mí a veces me da tristeza cuando somos duros con nosotros mismos, porque yo digo, esa alma tan bonita y llega a nuestro cuerpo y nosotros decimos cosas terribles, o nos relacionamos mal, o nos alimentamos mal, pues no, sí, y, uno dice, y el alma Oye, viene y ¿los seres nosotros, oscuros pueden comunicarse, por ejemplo, sí, contigo? O sí, sea, pero no, para decirle un mensaje a alguien o algo así, o sí, sí, pero físicamente se pone frío, por ejemplo, el ambiente, por ejemplo, en mi caso que soy kinestésica, ujú. automáticamente uno siente que se pone todo como si ¿Qué es bajara la qué es temperatura. qué es Ah, kinestésica? Perdón. kinestésica es sensitiva, por ejemplo, sin Ah, necesidad de ver, mi cuerpo siente que se eriza, o mi cuerpo siente un dolor, o mi cuerpo siente que se aprieta. Los kinestésicos son más sensitivos con la parte corporal, ujú. ¿sí? Por ejemplo, sí, por ejemplo, se siente frío, la forma en la que ellos hablan es más lenta, por ejemplo. Un ser que está en una frecuencia más alta, hablan más rápido como y súper fluido, muy fluido. O sea, conectar con un ser que viene a entregar información de valor es rápido, o sea, ellos pagan información. Cuando quieren conectar, por ejemplo, seres de baja vibración, se escucha como si fueran voces un poquito más guturales, ¿sí? Como más lento, como más Ujú. lenta la información. Cuesta más trabajo captar su mensaje. Más, sí, pero, por ejemplo, a mí me pasó, pero eso me pasaba más al principio, claro, como uno no aprende a diferenciar, uno a veces empieza a canalizar, los que empezamos en este proceso, uno se cree, hoy digo, ¿no? Yo Ujú. tenía 20 y punta de años y uno cree que uno como que puede con todo, ¿no? Entonces uno se va lanzando. Entonces en ese momento uno ni se protege, ni aprende a discernir. A mí a veces la mandíbula se me apretaba, por ejemplo. Yo sentía como sí que algo no estaba bien en mi cuerpo. La sensación de mover mi cabeza como así, como sin un control, ¿sí? Sí, como que no era tan bonito, no sé si utilizar la palabra, como que no era fluido en ti, ¿sí? Por ejemplo, ahí yo digo, paro, digamos que en mi caso yo decía, no, hay algo que no está bien, o una sensación, o ganas, ¿sabes? Como de vomitar. Okey. Ujú. Pues que Pero hoy ya diferencio un poquito más, en esos momentos yo no entendía mucho, hoy ya aprendí, yo digo, claro, en las sensaciones es mucho más fácil. y, por ejemplo, si uno se topa un día con uno de estos, fantasmas chocarreros, de esos que te están aventando vasos y sillas, y por ahí había escuchado yo que no era buena idea preguntarles quién eres, qué quieres, ¿es verdad o no? ¿Cuál es la A actitud mí, recomendada? bueno, es que depende, lo que pasa es que como yo veo y conecto, a mí sí los guías dicen, pregunta quién es y qué quieren. Por ejemplo, en Ujú. mi caso, los que somos canal o medium. Pero una persona que no ve y no siente, yo le diría, no, y busca un experto. ¿Sí? Como que no te metas
Sí, no te metas ahí, pero una persona que ya es experta podría tener una conversación con un ser y lograr una conciliación espiritual o pedir ayuda a ver si se puede resolver. Entonces creo que debe ser alguien experimentado, ¿sí? Pero alguien que no, yo le diría, ora, Entiendo. protege tu energía y pide ayuda. Sí, Okey, sí, pásate a retirar. sí. Este, entonces, dentro de estas dimensiones, estos seres sí van como evolucionando, digamos, los seres de luz. O sea, hay seres que, pues, esto, se quedan allí y no vuelven a reencarnar, o algo mencionaste en una entrevista también que me pareció interesante, cuando, por ejemplo, había un temblor y moría mucha gente, y que se Ah, necesitaba un acuerdos. ejército de estos seres, ¿no?, que Acuerdos, guían a claro. los demás a la luz, ¿o cómo es? Uy, aquí son varios temas, ¿no? Aquí es que Ujú, tocaste varios. Sí, evolucionamos y ellos explican, los guías dicen que nosotros tenemos un acuerdo de reciprocidad, o sea, los que estamos aquí y los que ujú, estamos allá, a ver si logramos todos ayudarnos entre todos, a ver si avanzamos. Entonces, por eso es que hoy estamos recibiendo tanta ayuda del otro plano, ¿no? Como ya diciendo, "Oye, a ver si esto se mueve más rápido energéticamente y ellos requieren, los seres que están allá, pues requieren seguir en su proceso, pero hasta que nosotros no avancemos, pues ellos, su trabajo no está hecho, ¿sí? Es como cualquier trabajo en una oficina, ¿no? Hasta que tú no tengas el informe, pues no vas ujú. a avanzar, ¿sí? Hay otros que los guías dicen, que son los que tú utilizas la palabra como pronto de baja vibración, ellos dicen que están más alejados de la luz, o sea, ellos siempre a todos nos tratan como hermanos, o sea, pobres mis hermanos, ellos van a seguir cayendo y no se van a dar cuenta, pero tienes que respetar su libre albedrío, por ejemplo, ellos dicen, porque ellos lo que pasa es que están alejados de la luz, ¿sí? Pero siempre los seres que están en el otro plano en la búsqueda de poder ayudar a todos esos seres, a ver si algunos en algún momento pasan como al otro lugar, ¿sí? Tabata, ahí me preguntaste, ahí se me fue, por ejemplo, un poquito la onda. ¿Cuál fue la De otra? de de eso de cuando, o sea, si esos, seres que están ahí ayudando a llevar a la luz, tal, Ah, sí, ¿eran perdón. humanos, son ángeles o van evolucionando Hay varios. cuando? Yo he Okey. tenido la grata, hoy digo gracias, o la grata posibilidad de ver a padres o madres de pacientes y consultantes que hoy me dicen, yo estoy trabajando en este lugar, o sea, como si tuvieran un trabajo en ese lugar, Ujú, y ellos son los que me muestran que, por ejemplo, cuando llegan unos seres que mueren como, voy a poner torres gemelas o catástrofes, que son miles, millones, se abren portales y muchos de esos seres todavía no alcanzan a ser ángeles o guías, sino nuestros mismos fallecidos, por ejemplo, nuestros familiares, ayudando a otros a hacer el proceso. Entonces, por ejemplo, tuve el caso de un señor que él decía, yo lo único que hago, el señor era muy empático en la vida, o sea, en el plano terrenal, era muy ujú. amistoso, como muy amable, y él me contaba y le contaba a su hija, no, pues imagínate que yo aquí estoy trabajando porque como soy tan amable, lo que hago es recibir, o sea, ayudo en el proceso, como la cara amable, ¿sí? Como en la recepción, la cara amable ayudando a recibir a muchos, dicen porque la mayoría entran muy desencajados, o sea, cuando mueren por ejemplo, en accidentes así como que Claro, no entran entiendo. como en estado algunos de shock. Entonces, ver caras amigables como que los ayuda en el proceso. Entonces, somos todos, ahí te diría, todos somos todos. Ahí es cuando uno dice, wow, es como una comunidad, que uno dice, de verdad, esas comunidades que uno dice, wow. Por ejemplo, como tú dices, esa comunidad empática, que uno dice, todos nos vamos a ayudar a todos. Eso Ujú. sí, se ve en el plano espiritual, por ejemplo. Estos seres como los fantasmas, por ejemplo, se muere un familiar tuyo, ¿ellos pueden escuchar tus pensamientos? Sí, al principio, a ver, eso vuelvo a decir, como todo es como todo es digo, como un tránsito, hay unas personas, y ahí tiene que ver mucho con el estado de conciencia. Yo he visto personas que hacen el tránsito de una, o sea, ni siquiera pasan por el tal. Hay gente que refiere, por ejemplo, el túnel o la parte negra, ¿no? Hay personas que, ¡pum!, entran y de una vez ya están en un lugar lleno de mucha luz, de árboles, de plantas, a veces me muestran bibliotecas, me muestran lugares de cristal, entonces ellos pasan de una vez y por lo general a ellos se les facilita más rápido, primero, comunicarse con nosotros o escucharnos. Hay unos que me dicen, no entiendo, no entiendo, entonces me dicen, dile a mi familiar que escriba, entonces, por ejemplo, o pueden ver y uno está Ujú. escribiendo una carta, por eso es que a veces uno dice, escríbele una carta a tu familiar. Y es porque a ellos al principio, cuando han fallecido, por ejemplo, 1 o 2 meses, para ellos más fácil es observar, ver, ¿sí? Y a veces me dicen que escuchan, por ejemplo, que ellos saben que la persona está congestionada y todo, pues porque emite una vibración, pero que a veces se escucha como el sonido de una frecuencia de radio, como que hay una interferencia.
Entonces ellos dicen todavía, y ellos a veces me explican como todavía no me he podido adecuar como un ecualizador, ¿no? Todavía Ajá, no he podido alinear como la frecuencia para poder entender. Y eso puede tardarle a algunas personas unos 3 meses. Yo, por lo general, alguien me dice, oye, ¿puedes ayudarme que mi esposo murió hace un mes? Y yo te digo, esperemos, déjalo hacer el tránsito. Yo siempre ujú, digo, haz tu trabajo, siempre digo al doliente, haz el tuyo, el de ir cerrando, el de dedicarte tiempo, porque a las personas les da un gran afán por, quiero saber si llegó bien, quiero saber si está bien. Y yo digo, dale tiempo, o sea, que ellos puedan ujú, hacer. Para ellos es ujú. un nuevo nacimiento, como hagan su tránsito. ¿Hay caducidad, o sea, para poder comunicarse con alguien? No, a mí me ha impactado, bueno, muy pocas veces me ha pasado que no puedo conectar con un alma que haya fallecido, pero por ejemplo hace unos 50 años, Mm, ¿sí? Aquí humanos, o sea, ¿sí? ¿sí has podido? Sí, digamos que el límite que yo he tenido más o menos como unos 50 años, o Okey. sea, en mi experiencia. Pero a veces me ha pasado que no puedo conectar con ellos y llegan guías y me explican dónde están. Dicen, ellos no se pueden comunicar o están haciendo otro proceso o están listos. Por eso es que te digo que sí creo en la reencarnación porque dicen, Mm, están listos para regresar y los veo leyendo, preparándose y dicen, ellos van a ser los nuevos que van a traer tecnología, que van a traer medicina, por ejemplo, los nuevos niños que dicen que vienen muy ya como más desarrollados, súper sensitivos, que vienen ujú. con un tema de amor a los animales, de conciencia, y ellos dicen, ya han trabajado en el otro lado para venir a traer esa información nuevamente a nosotros, ¿sí? Ujú. Eh, pero por lo general, como hasta unos 50 años, pero vuelvo a decirte que como allá no hay un tiempo, entonces puede ser que yo te diga 50 años para el familiar, pero allá no existe como, Tal cual, ¿no? sí, no Digo, porque yo he existe. visto, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Que también se usa mucho el tema de fantasmas, de que de repente, pues, que con el duque de no sé cuá, pero que tiene eso 300 años muerto y de repente sí se Sí. manifiesta, ¿no? O sea, Yo me he y dado cuenta que a yo digo, veces como 300 años es alguien mucho. ahí haciéndola de fantasma, o sea, Para, ¿qué pedo? para mí es una parte de la conciencia de ese ser, digamos, o algún ser que está entregando información sobre una memoria de él, pero no hoy Diana Ajá, Restrepo, no sí, sí, creo que después de 300 años te puedas comunicar con con alguien. alguien. Me ha dicho, "Ay, podrías comunicarte con Simón Bolívar o algo", y yo no, Sí, 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 nada de sí. eso hago, ¿sí? Yo digo, porque me someto, te lo voy a decir, me someto a que puede ser que me conectes con un espíritu de pronto burlón y tú lo Ujú. que me hago es tomarme el pelo para yo prestarme para eso. Claro, claro, que venga ese boletín. Y, por ejemplo, cuando, se murió, bueno, alguien que quieres y tal, y pasa un tiempo, y, por ejemplo, 6, 7 años después, un día te gana y llorar porque te estás acordando de ellos, ¿ellos pueden ver esto o lo saben? Sí, todo el Sí. tiempo hay una, sí, a mí me impacta que a veces dicen, yo he tenido casos de papás, especialmente lo de muchos papás, esposos, que dicen, te vi a veces en las noches, lloras y yo he estado ahí, o sea, como que le dicen, tú no estás sola, pero también a veces dicen, pero no siempre estoy aquí, dice, voy y vuelvo. Es como si hubiese, yo creo que habría que estar allá para entender el grado de expansión, porque ellos dicen que el cuerpo físico los limita mucho en relación a conexión, pero que cuando entran en ese estado de conciencia es sentir una conexión con todo, tanto que pueden seguir conectando con sus familiares. Ya es como, ya el cuerpo no te limita, o sea, ya es otro estado de conciencia, ¿no? Ujú. Sí, no. No, y es que Nuestra mente yo creo que no alcanza, nosotros estamos estamos metidos en sí, en este cuerpito y no alcanzamos a ver todo el potencial que hay en el mundo espiritual. vaya. ¿Y por qué crees que en Colombia hay tanta energía? O sea, es muy digo, porque yo he viajado a muchas partes del mundo y hay lugares que no, o sea, y soy muy sensitiva, ¿no? Y, o sea, también el tema de los fantasmas no es lo mío, o sea, a mí, yo veo otro tipo de cosas, o sea, otras cosas. Y a veces sí me ha tocado el tema de fantasmas. De hecho, una vez, ahora te voy a contar una que me pasó en Canadá, que Canadá siento que es un lugar que también tiene la energía súper fuerte. Yo no sé si porque está tan cerca de los polos o qué fregados, pero en Canadá es que me pasaron unas cosas que decía, Dios mío. Y Colombia es muy fuerte. Digo, México tiene lo suyo, pero Colombia Sí, tiene los algo humanos. muy fuerte con este tema de los fantasmas. ¿Qué onda? Mira, a mí, tú me haces una pregunta, a mí de una vez me muestran son imágenes, porque es una pregunta que no me había hecho, nunca nadie me la había hecho, porque yo siempre pensaba que México, cuando yo iba a México, yo, uy, qué potencial, que yo llego allá, yo digo, oh, qué delicia estar aquí, porque siento que es la posibilidad de todo, ¿no? Como que Ujú, ustedes están más abiertos en estos temas
que nosotros, en todo, ustedes hablan, por ejemplo, de la muerte, ustedes hablan de, ¿cómo es los alebri? Bueno, ustedes tienen un montón de cosas que nosotros, el tema de los cristales, uno va a Tepoztlán y eso, yo decía, no puede ser, sí, yo decía, ustedes sí. A mí me muestran hoy Colombia porque en Colombia ha habido mucha sangre, Tabata, nosotros hemos pasado por procesos de guerra muy fuerte y lo que me muestran los guías es como si viniera ese proceso de depuración o de limpieza y necesita estar más marcado el proceso espiritual, a ver si logramos, por ejemplo, resolver y sanar. Yo creo que nosotros todavía es un país donde todavía nos falta mucho, como que somos un país muy amoroso, pero también tenemos un pasado de mucha sangre, mucha guerra. Entonces, A por mí eso es lo que que me llamó la atención cuando fui a Colombia, porque yo siempre que voy a un lugar me encanta así como escarbar la historia, de dónde viene la gente para entender todo, la comida, todo, ¿no? Y yo me insistí y preguntaba todo el tiempo a la persona con la que yo iba, a una amiga con la que yo iba, y aquí es que cuáles son sus antepasados, ¿no? No hay como pues una cultura azteca gigante que hayan destruido, ¿no? Entonces empecé a ver que habían muchos de esclavos, ¿no? Que habían sido esclavos, o sea, que veo como mucho esa raíz de esclavos, de españoles, sí, ¿no? Que hubo pequeñas comunidades que fueron destruidas, pero muy pequeñas, que no eran ni siquiera, o sea, no tenían como, pues esto, la pirámide construida, ¿no? Como ahí alrededor de las minas de sal, ¿cómo se llama este lugar sí, precioso? Paquirá. Por ahí exactamente, y no que estaban estos, esa comunidad que había vivido allí, y que, o sea, y como que, pero entonces, pero ¿quién fundó el Nuevo Colombia? Entonces era, sí, ver un poco esa mestizaje, pero más cruel, ¿no? El Sí, personas que esclavo por lo general a nosotros nos tocaron las personas que venían a robar, entonces nos es tocaron procesos algo muy así, yo creo que por difíciles. ahí va. Sí, entonces Ujú. habían ladrones, creo que cuentan en la historia que habían muchas violaciones aquí Eso de las creo, mujeres. no lo Lo que a dudo. nosotros nos correspondió, bueno, pero también digo energéticamente como lo peorcito del proceso en relación a la colonización. Entonces, y venimos de procesos todavía de, pues, de guerras, ¿no? De sangre, todavía aquí se marca un poquito la Y es que violencia. yo creo que en México, digo, también hubo todo ese proceso de sangre y tal, pero como también había ya como un pensamiento mágico también, y había mucho ritual, y como que también se fue como depurando, por decirlo de una manera, a través de los años, o sea, como que se fue como sanando, aunque realmente como sociedad estamos más hundidos que nunca ahorita, o sea, ahorita siento que sí es un momento muy oscuro para México, pero sí me llamó la atención esa energía en Colombia, que era como muy, y sí, como mucho de, también como de rituales caribeños, Ah, vudú, ok. ¿no? Como más ese tema. O sea, bueno, es lo que Claro, por siento. ejemplo, yo llego a México y me siento más en casa en relación a lo que yo hago. Por ejemplo, hay un tema más de aceptación en relación Ah, a lo que vaya. yo hago. Aquí siento, bueno, que ha ido como evolucionando un poco el Y yo tema como de siento que hay espiritualidad. muchísimos más mediums en Colombia que aquí. Sí, Sí, uy, no, acá yo creo que ha sido un trabajo que nos ha tocado, bueno, que hemos intentado hacer, pero cuando, por ejemplo, yo digo en México me siento, uno habla de estos temas, es como, ah, sí, lo sienten como sí. Aquí todavía tú tienes que explicar que lo que haces puede ser bueno o es bueno, sí, como que aquí hay que explicar y sí, como que es más, aquí todavía siento que hay un poquito más de tara en eso. Sí siento que somos muy sensitivos, pero es porque somos muy empáticos los colombianos. Yo creo que por lo que hemos pasado, por lo general, siempre queremos hacer que las personas se sientan a gusto aquí, entonces conectamos muy fácil con las personas, somos empáticos, somos cariñosos, muy amables, y eso también hace como se expande un poco más el corazón, pues somos más sensitivos, de pronto sí. Pero en relación a la sociedad, todavía siento que aquí a Colombia le falta un poquito más de apertura en relación a esto que, por ejemplo, me pasa a mí o te pasa a ti. mm, No es muy común que, por ejemplo, alguien como tú esté diciendo lo que estás diciendo. Veo hadas, veo seres, no me sé van a qué, esto quemar. aquí todavía no. Pero yo voy, por ejemplo, a México y digo, ah, sí, no, yo también, o me contaron la historia, no sé qué. Lo que tú cuentas y es real, se ve mucho, por ejemplo, en pueblos, como tú dices, caribeños, o en pueblos, hablan más de esa historia. Pero, por ejemplo, aquí en la capital o lugares como más ciudad, como que, No espera, tanto. ¿qué estás hablando? Sí, como que no, Y no en tanto. Canadá, te digo, sentí como una, no sé si te ha tocado ir a ti a Canadá, pero si no, cuando vayas te acordarás de mí, tiene una energía muy brutal, o sea, muy fuerte, o sea, vas y invocas cualquier cosa y tómala, pero la décima potencia. Y ahí
no me pasa tanto como a ti, pero es como la capacidad, a mí me pasa es como si yo hubiera un video y yo toda la película ahí y yo la puedo escribir. Y así te pasó a ti, pero lo que utilizaron fue como una pizarra o Vidrio. como un vidrio Ajá, para ujú. mostrarte. A mí me muestran, son como imágenes y puedo contar una historia. Entonces, por eso es que la gente se impacta tanto, pero yo, pronto ya te das cuenta que yo casi todo el tiempo estoy mirando hacia arriba, porque a mí me Sí, muestran una yo imagen, también nunca veo los ojos, siempre estoy hablando bien. sí, porque estoy por allá viendo, sintiendo, sí. Entonces, ahí, pero mira que conecté, cuando tú me hiciste la pregunta, yo sentí mucho blanco. Para Ujú. mí la sensación es que era más bien un mensaje como, o aquí estamos, o ya sanó, o ya. Pues sí, no, porque lo eso del vaso que salió volando antes es, o sea, como que dije: "Pero, ¿cómo no?". O sea, como que Sí, quedó algo ahí, no sé. Te digo, ya es sí. una familia que hace muchos años que no veo, pero Mm, sí. Pues es un tema superamplio, y estuvo increíble todo lo que nos contaste, y creo que muchos identificamos ya un poco lo que puede pasarles a muchos narcis después de la vida, por a ver si algunos, los que tienen esa malignidad baja y pueden llegar a evolucionar con terapia, háganlo, ¿no? Tómense un sí. poco la molestia, vale la pena, creo. Y quería preguntarte, me contabas que ibas a venir a México, vas a venir a dar un taller, ¿qué Ay, viniste a dar? gracias. Cuéntanos, sí. El 5 de julio va a ser presencial en la Ciudad de México, estamos definiendo el lugar y Ujú. ahí vamos a trabajar en todos los sentidos. Por ejemplo, personas que sienten, que perciben, que dicen, o veo cosas, siento cosas, escucho cosas, o me pasan cosas que a otras personas no les pasan. Va a ser un espacio para conectar como el despertar de esos sentidos, como que aprendas como a trabajar en sentir bien tu cuerpo, pero especialmente también a cuidarte, a saber hacia dónde induces la energía, como hacia dónde vas a preguntar, como cuál es tu interés. Entonces va a ser el 5 de julio, pues Okey. en la Ciudad de México. Ah, pues cuando lo tengas me dices y yo te ayudo a ponerlo ahí en mis redes. Y también Gracias. voy a poner aquí en el primer comentario del video, pues, dónde pueden contactar a Diana en caso de que lo necesiten, sus redes, el Instagram, ¿qué tienes? Instagram, Hay una página pues de agendamiento de citas, pero como te decía, este año ya ya. no hay, Ujú, pero me buscan Diana Restrepo, ujú. Medium, y aparezco ya en Google y ahí está todo, ¿sí? Diana Restrepo Medium y ahí ya aparece toda la información en Google. Buenísimo. Agendamiento pues de Instagram, de Facebook, creo que hay Muy WhatsApp. bien. Y amigos, pues si les está gustando este capítulo, pónganle like. Voy a hacer una edición especial de este capítulo. Habrá pedacitos que solamente a lo mejor los reservo para los miembros. Entonces, les recuerdo, pueden suscribirse como miembros y bueno, si les gusta, pónganle like para que lo vea más gente y pues nos estamos viendo y te quiero agradecer muchísimo, Diana, el haber aceptado esta entrevista y espero en un futuro que podamos volver a tener alguna otra plática, porque esto es como un tema infinito, y estoy Gracias. segura que hay muchas historias que nos puedes contar todavía. Sí, todo el tiempo, yo cada día, yo siempre veo a las personas, cada persona es una historia que yo digo, quisiera como, a veces no me da porque quisiera escribir todo lo que uno puede percibir, todo lo que puedo aprender, y no, gracias Tabata, que Dios Mm, te cuide mucho, gracias por tu servicio y por tu amor, ay, gracias por pues, estos espacios, un abrazo, a gracias. todos les mandamos un beso. Pónganle like.